De nuevo, un cordial saludo a todos. Nos situamos hoy en el tema 7 de genética humana, que en realidad es un tema a continuación de los dos temas anteriores que hemos estudiado de genética molecular y de genética mendeliana. Y gracias a este tema nos vamos a un poco a poner en práctica los conocimientos que hemos estudiado en estos dos temas anteriores y de alguna forma lo vamos a aplicar a nuestra especie humana, que es la que realmente a nosotros nos va a interesar más por cuestiones prácticas. Nuestros descendientes realmente van a tener algunos caracteres que nos interesan saber a priori cuál van a ser, y de alguna forma el estudio de la genética humana está en constante evolución y mejora, y nos va a permitir en los próximos años incluso mejorar algunos problemas genéticos que tenemos en la herencia de nuestros descendientes. Vamos un poco a introducirnos en estas primeras imágenes que hay en este tema 7 y vemos que en primer lugar tenemos lo que se llama un cariotipo humano. Un cariotipo hay que saberlo definir como el conjunto de cromosomas bien ordenaditos, fotografiados, es una imagen real de cualquier especie. En el caso del cariotipo humano, pues estamos haciendo una, digamos, fotografía bien ordenadita de los 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas que tiene la especie humana en condiciones normales, ¿no? Generalmente se utilizan fotografías de cromosomas teñidos en un periodo que hemos conocido de la división celular como la metafase. En esa etapa, los cromosomas metafásicos de la mitosis se visualizan muy bien, y si están coloreados con ciertos colorantes, como vemos aquí, específicos de color rojo, amarillo, verde, pues se pueden ver perfectamente tres aspectos de un cromosoma. El primer aspecto sería el tamaño. Ahí, como vemos, unos cromosomas de gran tamaño, como podrían ser estos de la primera fila, en realidad se llaman cromosomas grandes. Luego hay otros de tamaño intermedio, que serían estos de la segunda y tercera fila, más o menos del cromosoma 6 hasta el cromosoma 15. Y luego hay un tercer grupo de cromosomas que ya no son ni grandes ni intermedios, sino cromosomas medianos, pequeños, que serían estos del número 16 al número 22. También hay un par de cromosomas que se llama el par de cromosomas sexuales, que son importantes para determinar el sexo del individuo masculino, como el que vemos aquí, si tiene un cromosoma grande X y otro más pequeñito, que es el cromosoma Y. En los cariotipos humanos femeninos, pues hay dos cromosomas X iguales, y por tanto, gracias a una visualización rápida de estos cromosomas, se puede saber solamente rápidamente si es de sexo masculino, como en este caso, o de sexo femenino. En realidad lo que estamos viendo son cromosomas muy bien ordenaditos, puesto que en la metafase, realmente recordemos que los cromosomas se encuentran en esa llamada placa metafásica, pero que están un poco desordenados, y literalmente se hace una fotografía, se recortan y se pegan en un papel y quedan aquí bien ordenaditos para determinar primero el tamaño, que debe ser más o menos de este tipo, y luego analizando un poquito cada cromosoma, ya vemos que de este cromosoma hay un cromosoma de origen paterno y otro materno. Recordemos que somos diploides y que en definitiva presentamos cromosomas de esos dos géneros, masculinos y femeninos, pero si nos fijamos en estos cromosomas, el centrómero, que era la parte que unía a las dos cromátidas, que aquí realmente no se aprecia muy bien, pues si el centrómero se encuentra más o menos en el centro de este cromosoma, se suelen llamar cromosomas metacéntricos. Si vemos aquí, el centrómero está, sobre todo en el cromosoma 5, está un poco situado hacia un lado y deja un brazo cromosómico más largo que otro, se llaman submetacéntricos. Aquí podemos ver que en estos cromosomas 17, por ejemplo, hay cromosomas que se llaman ya acrocéntricos, es decir, que ya el centrómero está claramente situado en un extremo de los dos brazos cromosómicos, y luego hay unos cromosomas como el 22 que se llaman
telocéntricos o teloméricos, porque realmente solo se visualiza el centrómero en su parte externa. Esa sería la segunda característica para diferenciar los cromosomas, primero por su tamaño y luego por la posición del centrómero, y de esa forma se van clasificando en el par 1, par 2, par 3 hasta llegar al par 22 y por supuesto al par 23, que en realidad no se denomina así, sino cromosomas sexuales XY o XX en el género femenino. Gracias a este cariotipo no solamente se puede visualizar el sexo del individuo, sino si hay anomalías genéticas de algún tipo. Las anomalías genéticas más habituales son lo que se llama el síndrome de Down o trisomía del cromosoma 21. Las especies deben tener solo, si son mamíferos, solo dos cromosomas del mismo tipo, uno de origen paterno y otro materno, pero a veces en problemas de la meiosis pues pueden ocurrir que las meiosis no se realicen bien y en lugar de ir un cromosoma solo a un gameto, masculino o femenino, óvulo por ejemplo, pues las meiosis suelen ser erróneas y en lugar de llegar un cromosoma llegan dos. Al fecundarse, dos cromosomas de un gameto fecundados por otro hacen que haya anomalías cromosómicas que se llaman trisomías o un triplete de cromosomas que no debería existir. Es el llamado síndrome de Down y es un ejemplo de determinar claramente que hay una enfermedad genética. Luego, si vemos que un cromosoma 13 es un poco más largo o tiene unas bandas diferentes en la orientación a otros, pues podemos decir que hay alteraciones en la estructura del cromosoma que pueden dar lugar a ciertas anomalías genéticas que vamos a ver a lo largo del tema de hoy. Aquí en la segunda imagen nos plantean un poco la herencia de la especie humana, que vemos que tiene muchas razas, ¿no? Aquí vemos 4 razas básicas: la raza asiática, la raza un poco mediterránea, por decirlo así, la raza árabe y la raza un poco nórdica, pero esos caracteres en realidad son debidos a multitud de genes que predominan, a veces son dominantes o a veces recesivos, y en este caso podemos imaginar que estamos visualizando perfectamente pues dos rasgos fenotípicos en la especie humana muy claramente, que son el color de la piel, aquí vemos colores oscuros y aquí colores claros, y también el color del pelo, incluso la textura del pelo sería otro carácter, ¿no? Quizá esta persona de rasgos árabes no queda muy claro que tenga una piel un poco morena, el pelo tampoco sea un poco rizado, pero esos caracteres que hemos visto en los animales quedan muy claramente visualizados también en la especie humana y por tanto se pueden seguir las mismas reglas que Mendel respecto a los caracteres que hemos visto con especies animales y vegetales. El problema es que en la especie humana hay una dificultad añadida, y es que el número de descendientes de una pareja es muy corto. Suele haber uno o dos descendientes, a diferencia de, por ejemplo, los cruzamientos entre la mosca drosófila, que hemos visto que son decenas de descendientes, y eso hace que las leyes de la genética pues no sigan la estadística perfecta, ¿no? Y por tanto hay que hablar de una probabilidad muy subjetiva, puesto que cuando hay poca descendencia las cuestiones estadísticas dejan de tener realmente mucha fiabilidad. Aparte de ello, pues sabemos que los descendientes, la especie humana, hasta que llegan al estado de madurez y poder tener capacidad reproductiva, pues pasan muchos años, pueden pasar fácilmente 12, 14, 16 y ahora actualmente hasta los 30 años la gente no suele tener hijos y por tanto es difícil seguir estas digamos herencias porque realmente se tardan muchos años en saber cuál van a ser las transmisión de esos caracteres de abuelos a nietos, ¿no? Por eso la especie humana tiene dificultades añadidas, pero se solventan sobre todo por otros trucos, digamos, genéticos, que es el estudio de árboles genealógicos, que facilita un poco el estudio de la herencia y saber cuál es el genotipo de estos individuos que tenemos, que ahora mismo esperar a que estos individuos tengan hijos puede ser difícil, pero estudiando su árbol genealógico se puede saber cuál es el posible genotipo de estos individuos. Aquí tenemos en la figura 3 pues las alteraciones genéticas más frecuentes que se pueden determinar en un cariotipo, y volvemos a esta
trisomía del cromosoma 21, que como vemos hay 3 en lugar de 2, y esto nos indica claramente que la persona que lo tenga pues tiene un síndrome que hemos conocido como síndrome de Down o trisomía 21, con esas características de deficiencia mental y de escaso desarrollo físico, y también con problemas cardíacos y respiratorios. Al final se puede determinar y es una causa de aborto que se puede predecir previamente antes del nacimiento. Y en la figura número 4 nos pone un caso un poco dramático de malformaciones congénitas, perdón, es decir, malformaciones de una persona que en principio tiene un genotipo, digamos una dotación cromosómica perfecta, pero que por razones de embarazo a lo largo de sus 9 meses de gestación pues ha sufrido multitud de ambientes que pueden producir alteraciones físicas o malformaciones físicas que no son nada deseables, ¿no? Aquí tenemos un caso un poco desgraciado que es lo que se llama el labio leporino, es un labio hendido que tiene un poco la forma de los labios de una liebre, por eso se llama leporino, lepo significa en latín liebre, y estas deformaciones muy visuales, muy vistosas, pues realmente se deben a una mala gestación de la madre por factores ambientales diversos, ¿no? Se sabe que la falta de vitamina B9, el ácido fólico, en la alimentación de una mujer que esté mal nutrida, mal alimentada, pues va a dar que el hijo, que en teoría debería ser normal, pues va a tener esta anomalía en el rostro, ¿no? También puede ser por otras causas, por ejemplo, factores ambientales como la contaminación, parece que también tienen este tipo de malformaciones congénitas. Sabemos que hay muchos medicamentos, ahora recuerdo un caso de los años 1960 más o menos, donde un medicamento, la talidomida, pues un poco se prescribía para las embarazadas evitar las náuseas, pero no se analizó bien perfectamente y se vio que había multitud de embarazadas que a lo largo de su gestación, por tomar esta medicación prescrita por los médicos, pues tenían malformaciones congénitas y los niños nacían con brazos y piernas cortas, ¿no? Fue también un caso de alteraciones por malformaciones congénitas, sobre todo a lo largo de la gestación. Hoy sabemos que el tabaco, por ejemplo, reduce el tamaño del peso de las personas gestantes y por tanto nacen con menos peso, no necesariamente con malformaciones importantes, pero sí por lo menos con retraso en el crecimiento físico por un excesivo tabaquismo de la madre. Bien, pues quizá para evitar que estas enfermedades genéticas vayan a más, actualmente el diagnóstico de las enfermedades genéticas pues tiene multitud de técnicas. Aquí nos muestra una técnica que es la ecografía, donde no solamente sirve para determinar el sexo del individuo gestante, sino también si hay alguna malformación congénita, ¿no? Y si es muy grave se puede visualizar fácilmente. Cada vez las ecografías son de mejor calidad, a veces en 3D, en 3 dimensiones, y se puede ver, pues, por ejemplo, el síndrome de Down se puede visualizar también en las ecografías. Pero hay otras técnicas incluso más sofisticadas y menos, digamos, más fiables a la hora de determinar enfermedades genéticas, como las amniocentesis que vamos a ver seguramente en este tema de hoy. Entramos ya directamente en lo que se llama cariotipo, y aquí hay una pequeña confusión entre el cariotipo y el cariograma, que hay que un poco definir claramente. El cariotipo es lo que hemos visualizado, son fotografías, realmente son fotografías en color de cromosomas previamente teñidos en la mitosis de células somáticas, no hace falta que sean células reproductoras. Y al final lo que se obtiene tras un recorte y ordenamiento, pues un estado muy claro del número de cromosomas, su forma y tamaño ideal y constante. Respecto al cariograma, a veces hay que tener una especie de estructura esquemática de cómo son los cromosomas, y aquí tenemos realmente
un cariograma que no un cariotipo, porque tenemos una representación esquemática, eso sería el cariograma de los cromosomas reales, en este caso del caso humano. Si nos damos cuenta, entre este cariograma y el cariotipo humano que hemos visto anteriormente, pues hay una pequeña diferencia que aquí se puede visualizar muy claramente cuál es el tamaño y la posición del centrómero del cromosoma o del par cromosoma 1, ¿no? Son los cromosomas más grandes y lo que hemos llamado cromosomas metacéntricos o cromosomas que tienen el centrómero justo en el centro de estos de cada brazo cromosómico. Aquí se ve claramente que hay dos cromátidas en cada cromosoma. Este podría ser el cromosoma paterno y el cromosoma materno, y en ambos el centrómero es el punto más estrecho, el punto de unión de estos dos brazos cromosómicos o cromosomas cromátidas hermanas, perdón. Y de esa forma, sabiendo cómo debe ser un cariotipo, estudiando previamente el cariograma, podemos saber realmente cómo identificar a los cromosomas por tamaño y posición del centrómero. Cada especie tiene su propio cariograma, su propio cariotipo, y básicamente los especialistas, sobre todo los zoólogos, pues estudian los cariogramas de otras especies para saber si hay alteraciones genéticas, pero básicamente están destinados los cariogramas a ver alteraciones genéticas en el caso humano. Aquí tenemos el cariograma femenino, que habría que buscar los cromosomas sexuales, que hemos visto que se suelen situar físicamente al ordenarlos. Esto en una metafase no es real, están completamente todos los cromosomas desordenados, y después de una ingente labor, pues las personas expertas lo hacen rápidamente, y cuando ven que hay estos dos cromosomas llamados XX iguales, pues obviamente estamos hablando de un cariotipo femenino. Y aquí tenemos un cariotipo masculino que, como vemos, es idéntico al femenino en estos cromosomas que se llaman somáticos o no sexuales, que corresponden a las 22 parejas de cromosomas homólogos hasta el par 22. Si nos damos cuenta, entre el cromosoma cariotipo, masculino de la derecha y el femenino no hay ninguna diferencia importante, y cualquier experto, si nos olvidamos de los cromosomas sexuales, que son estos, pues no podría determinar si este individuo es femenino o masculino. Solo gracias a este cariotipo podemos determinar que el individuo humano es masculino por presentar un cromosoma X bastante más grande que el cromosoma Y. En realidad el cromosoma Y, como vemos, tiene menos espacio, menos longitud, y por tanto probablemente no, con toda seguridad tiene menos genes que el cromosoma X, y muchas enfermedades que vamos un poco a estudiar se sitúan en la presencia del cromosoma X y se llaman herencia ligada al sexo, o más bien herencia ligada al cromosoma X, porque hay muy pocas enfermedades que estén ligadas a este cromosoma Y, que tiene genes diferentes al cromosoma X. Para un poco adelantarme, el cromosoma X tiene, por ejemplo, el gen que determina la capacidad de coagular la sangre o no, la hemofilia, se sitúa en el cromosoma X, y esa enfermedad que también nos suena, el daltonismo, la incapacidad de diferenciar el color verde del rojo, pues también se sitúa en el cromosoma X. Y no existen esos alelos en el cromosoma Y, porque están justamente en este brazo largo que es inexistente en el cromosoma Y. Sin embargo, por ejemplo, en el cromosoma Y pues hay unos genes que sí están presentes en él, pero que no están presentes en la zona homóloga del cromosoma X. Y ahora pues no importa mucho memorizar, pero la hipertricosis auricular o excesiva cantidad de pelo en las orejas sería un ejemplo de un carácter que está ligado al cromosoma Y y no está presente en el cromosoma X. Bien, un poco por curiosidad, cuando se estudian al microscopio las células humanas, la célula de la mucosa bucal, de la boca, pues se puede ver en una simple práctica del microscopio que los alumnos tienen realmente las células de la mucosa bucal, con sus núcleos aparentemente translúcidos, pueden estar un poco coloreados con ciertos colorantes, pero que los individuos femeninos, las alumnas, suelen tener
una pequeña coloración oscura en torno al núcleo y que se llama el corpúsculo de Barr. Tenemos aquí la palabra corpúsculo de Barr y en realidad el corpúsculo de Barr no es nada más que uno de los dos cromosomas X que se inactiva, se hace más grueso, se condensa y da esa coloración oscura a cierta zona del núcleo. Están dentro del núcleo y de los dos cromosomas X que tiene la mujer, uno sí funciona, es activo, está en forma de cromatina y otro se condensa en forma de cromosoma permanentemente y se denomina corpúsculo de Barr. En el caso masculino solo hay un cromosoma X y este es completamente funcional durante toda la vida del individuo y por tanto la ausencia de corpúsculo de Barr también nos permite en un análisis rápido del microscopio óptico, en el laboratorio se podía visualizar perfectamente, pues ver que este individuo es masculino por la ausencia de ese corpúsculo de Barr. En realidad no es una enfermedad el corpúsculo de Barr, sino una característica que hay en el mundo de los mamíferos, incluido la especie humana. Bien, aquí nos hacen una serie de preguntitas que quizá deberíamos verlas en clase para ver un poquito si hemos entendido un poquito estas cuestiones básicas del cariotipo. Respecto a la herencia de la especie humana, pues aquí vamos a ver un poquito lo que nos dicen, básicamente lo que decía, ¿no? ¿Cuáles son los problemas de estudiar la herencia humana? Pues la presencia de pocos hijos en las parejas y la larga extensión de la madurez de los individuos que hasta los 30 años no suelen tener descendencia y por tanto el estudio se reduce básicamente a lo que os he dicho, a árboles genealógicos para saber un poco si son portadores o no de un gen letal o un gen no deseable en los descendientes. Lo que sí es importante es que veamos que hay caracteres que se llaman continuos y caracteres que se llaman discontinuos. Esto parece un poco complejo, pero será muy fácil de determinar con algún ejemplo, ¿no? Un carácter continuo es el que realmente el fenotipo que aparece o que se va a estudiar pues no es un carácter como hemos visto en los problemas mendelianos de dominante o recesivo y por tanto solo hay dos fenotipos posibles. En los continuos, de ahí su palabra, existe una gran continuidad o diversidad de fenotipos y existen muchos fenotipos que se deben en realidad a que hay no solamente un gen, sino que están determinados por 3, 4 o hasta más genes. Cuando haya muchos genes, más de 2, se llama herencia poligenética o poligénica y básicamente lo que va a hacer es que ese fenotipo presente muchísimos fenotipos porque no hay solamente monohíbridos, sino dihíbridos, tríhíbridos o seguramente tetrahíbridos, que es lo más frecuente en la especie humana, ¿no? Al final es importante pues hacer algún ejercicio para que veamos cuáles son caracteres continuos o caracteres discontinuos, que para que entendamos son los caracteres que hemos visto de tipo mendeliano, fenotipos dominantes o fenotipos recesivos, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos preguntan en esta cuestión 6 qué factores genéticos o ambientales, ¿no? Hay que saber que el fenotipo de una persona que vemos puede ser por nuestra genética o también por causas ambientales y por tanto estos fenotipos ambientales no son heredables y sí los genéticos, puesto que están en los cromosomas, ¿no? De luego el rasgo facial, ¿no? Cuando vemos una especie de animal, pues seguramente esos rasgos que vamos a identificar son de tipo genético. En la especie humana, simplemente viendo el color de la piel o simplemente la textura del pelo, pues podemos decir que no es un carácter ambiental, sino un carácter de tipo genético. Aquí nos dice que el color de la piel de una persona de raza negra lógicamente lo es y los rasgos faciales podrían ser pues la textura del pelo o simplemente los rasgos asiáticos o no de los ojos, ¿no? Sin embargo, está claro que el desarrollo muscular de un culturista o de un tenista es un factor
ambiental, ¿no? Cuando un culturista, un deportista en general hace su deporte correspondiente, pues desarrolla una musculatura en esa zona, y ese desarrollo muscular es claramente no genético sino ambiental. Y por supuesto los culturistas, aunque ganen grandes campeonatos, o los tenistas, pues pueden tener unos hijos completamente normales, y nada parecidos a sus progenitores, si no hacen ese desarrollo muscular mediante entrenamiento. Y respecto a la estatura, pues es un caso muy claro de que también es la estatura un factor genético, ¿no? Pero para ser un poco más concreto, es como los color de la piel, un rasgo no solamente genético, sino hablando de lo que vemos aquí, caracteres poligenéticos, es un carácter poligenético, puesto que la estatura sabemos que en cualquier casa tenemos hermanos más altos y más pequeños, y se deben un poco a que han heredado alelos dominantes de estatura alta o alelos recesivos de estatura más cortitas, ¿no? Al final, cuando hay 4 o 5 alelos, se va a dar multitud de estaturas. En una clase de alumnos podemos encontrar que hay una multitud de estaturas, y por tanto es un carácter poligénico, y también un montón de colores en la digamos, textura de la piel. Si nos preguntan cuáles son heredables, continuos o discontinuos, pues el color de la piel, de luego, es heredable y continuo. La barbilla hendida será un ejemplo de hendida o no hendida, y sería un carácter genético, por supuesto, pero discontinuo. Sería un carácter básicamente de esos que hemos estudiado mendeliano. La barbilla hendida es un carácter dominante sobre el carácter no hendido que tenemos casi todos, que sería recesivo. La estatura sería lógicamente continuo y heredable, y el albinismo, como sabemos, el color muy claro de la piel, puede ser un carácter discontinuo, por supuesto genético, donde podemos decir que hay individuos no albinos, que sería la gran mayoría de la raza humana, de la especie humana, perdón, mientras que hay individuos que son albinos y serían o albinos o no albinos discontinuos. Y las pecas faciales también son un carácter discontinuo, porque o los hay o no los hay pecosos, y por tanto no hay, digamos, carácter intermedio. Esta herencia cuantitativa, en la que estamos un poquito diciendo la que realmente hay una gradación, y son los caracteres continuos que estamos hablando, ¿no? Aquí nos ponen 3 fotografías de 3 recién nacidos o bebés de poca edad, y vemos que hay individuos de una tez muy oscura, otra intermedia, morenos, y otra de tez blanca, ¿no? Aquí nos ponen una especie de tabla de Punnett, donde nos dicen que, en principio, para simplificar el problema, solo la textura de la piel está basada en 2 genes distintos que se transmiten como genes independientes, cumpliendo la tercera ley de Mendel, ¿no? Y estos genes de color oscuro dominan sobre los genes o alelos de colores claros, ¿no? Así que para que una persona sea de color muy oscuro, como esta persona, este niño, pues debe tener los 4 alelos dominantes, homocigotos dominantes, y tiene que tener esos 4 alelos que dan el color oscuro. Este sería el alelo dominante oscuro, pero este sería el B, también un alelo que da un color oscuro. Cuando tienen los 4 alelos dominantes, pues la piel, la textura es muy oscura, ¿no? Si vemos a esta niña, pues tenemos una piel un poco más clarita, y probablemente sea morena o mulata, y eso que nos dice que de los 4 alelos, 3 van a ser dominantes para el color oscuro, y una o 2 van a ser recesivos para ese color oscuro, ¿no? Aquí, si contamos, aquí hay 2 alelos recesivos, aquí 2 recesivos, aquí en este dividido también, y por tanto sería una especie de tez intermedia entre el oscuro y el caucásico, o de color claro, o albino para ser exactos, ¿no? Una persona albina en principio debería tener los 4 alelos recesivos. En realidad es una simplificación, porque no hay, ya digo, 2 genes, aquí solo está representado el gen A y el gen B, sino que en la especie humana se piensa que hay 4 seguros y quizá alguno más, ¿no? Y por tanto ya no se habla de dihibridismo o de 4 alelos, sino cuando hay 4 caracteres habría 8
8 alelos, que si fuesen todos dominantes, luego la piel sería muy oscura y por tanto la gradación de colores es muy clara. Esto sale genes que se determinan por una gradación muy pequeña, poco a poco, como la tez o el color de la tez de las personas o la estatura de las personas, pues se llaman herencia cuantitativa y en realidad ocurre en muchos casos. Recordar la estatura y el color de la piel. Aquí, por ejemplo, nos hace una distribución de la estatura en una determinada población, ¿no? En este caso parece que la media de la estatura es de unos 70-72, una estatura media. Podría corresponder, por ejemplo, a la estatura de las razas mediterráneas que no son de estaturas muy altas, ¿no? Lógicamente puede haber estaturas de 2 metros en la raza mediterránea y también estaturas muy bajas en hombres de 1,50, ¿no? Quizás sea el número de individuos de la raza de la especie humana, perdón, pero del género masculino, ¿no? Recordar que en la especie humana el género masculino tiene una estatura unos 15 centímetros mayor que los hermanos de individuos de sexo femenino. Pero en otras razas a lo mejor la estatura media es superior y las razas nórdicas está en torno a 1,80 y por tanto la gráfica sigue una curva que se llama gaussiana o campana de Gauss o una simetría perfecta de la campana, pero siempre habrá incluso los individuos de estas razas nórdicas, individuos bajos que pueden estar en unos 60 y algunos muy altos que superan los 2 metros. En cualquier caso, la estatura es un carácter también cuantitativo, determinado pues seguramente por unos 4 alelos, cada uno de los cuales influyen un poco en la estatura de las personas. Y los caracteres discontinuos son los más fácilmente de determinar y siguen un poco las 3 leyes de Mendel que hemos visto y por tanto vamos a hacer ejercicios de este tipo y nos van a parecer mucho a los que hemos visto con ejemplos sobre la flor del guisante o el color de las cobayas, por ejemplo, ¿no? Simplemente a título no hay que memorizar, ¿no? De ejemplos, pues el pico de viuda en cabello, perdón, esa estructura que vemos aquí en las personas, un poco puntiaguda en la parte superior de la frente, esto se llamaba pico de viuda y o lo tienes o no lo tienes, sería un carácter discontinuo y lo único que hay que saber es si este pico de viuda es dominante sobre el carácter no pico de viuda y al final, sabiendo que el pico de viuda es dominante, lo podíamos determinar con alelo A mayúscula y este sería un individuo homocigoto recesivo, mientras que esto, siguiendo las leyes de Mendel, podría ser un homocigoto dominante o un híbrido con genotipo A mayúscula, A minúscula, siendo la minúscula el alelo que da ese fenotipo de pico de viuda. Luego aquí también tenemos básicamente la capacidad de doblar la lengua, que parece muy fácil para algunas personas e imposible para otras, ¿no? Pues esa capacidad de doblar es un carácter también dominante y por tanto podemos decir que este individuo, siguiendo la ley de Mendel, o bien es homocigoto dominante o bien es híbrido, mientras que las personas que no puedan doblar la lengua de esta forma tan curiosa, pues serán homocigotos recesivos, ¿no? El pelo rizado, que hemos visto también sobre el liso, es un carácter discontinuo o bien tenemos pelo rizado o liso, ¿no? Los labios gruesos pueden ser dominantes sobre los finos, las pestañas largas dominan sobre las cortas y la presencia de pecas es dominante sobre la ausencia de ellas. En el caso de los grupos sanguíneos, pues nos atañe a todos porque constantemente nos están preguntando el grupo sanguíneo para poder saber si podemos donar o no sangre a un posible receptor de algún grupo sanguíneo que sea compatible, ¿no? Recordemos que hay dos grupos sanguíneos, el grupo sanguíneo que se llama AB0 y el grupo sanguíneo que vamos a ver también aquí en este tema, el grupo sanguíneo RH, positivo o negativo, que en realidad, aunque sean grupos sanguíneos, son dos caracteres diferentes, como pueden ser el color de los ojos o el color de la piel. No tienen nada que ver, aunque sí intervienen en la incompatibilidad o no
de las transfusiones sanguíneas. Bien, lo más importante que las personas que tengan grupo sanguíneo A pues realmente pueden recibir sangre de su propio grupo sanguíneo y también del donante universal, grupo sanguíneo cero. El grupo sanguíneo cero en realidad tiene glóbulos rojos que no tienen ninguna sustancia química que sea reconocible como extraña y por tanto cuando alguien done grupo sanguíneo cero pues no va a tener ningún problema el receptor de reconocerlo como sustancias extrañas. Así que el grupo sanguíneo A puede recibir del A y del cero. El B solo puede recibir del grupo sanguíneo B, pero también del cero. Y el grupo sanguíneo AB puede recibir de los que sean de tipo A, de tipo B, también de tipo AB y del grupo cero. Por tanto, se llaman los receptores universales, puesto que pueden recibir sangre de cualquier grupo sanguíneo. Son los más afortunados, a diferencia del grupo sanguíneo cero, que son los menos afortunados porque solo pueden recibir la sangre de su grupo sanguíneo cero y cuando reciben de sangre del A o del B o del AB pues va a haber una reacción inmunológica, un rechazo y la persona si recibe mucha sangre de un donante que no es del grupo sanguíneo cero pues puede morir en una transfusión sanguínea, ¿no? Bien, ¿qué tiene que ver esto con la genética? Pues que es un ejemplo de herencia de alelismo múltiple, entendiendo por alelismo múltiple que en un determinado carácter, como es el grupo sanguíneo AB0, van a intervenir no dos alelos, como hemos estudiado hasta ahora, sino tres o más de dos alelos, tres, cuatro o cinco alelos, ¿no? En el caso de los grupos sanguíneos hay que saber que para saber el grupo sanguíneo hay que saber qué tipo de alelos presentan. Y hay tres alelos que para mayor complejidad unos dominan sobre otros y otros dominan de igual forma, que se van a llamar alelos codominantes, ¿no? Aquí lo explican de una forma poco habitual en los libros de texto, ¿no? Y dicen que el grupo sanguíneo A presenta dos posibilidades, que tengan genotipos CS1, CS1 o CS1, CS3. A mí me gustaría decir que tengan genotipos con el alelo A mayúscula o con el alelo A mayúscula 0, siendo el CS3 o el 0 un alelo recesivo respecto al CS1 o grupo A. Así que yo os recomiendo que utilicéis la nomenclatura más habitual, que es poner al genotipo A como A mayúscula o A mayúscula 0. De igual forma, el grupo sanguíneo en B pues presenta los alelos C2 o lo que también se puede decir el alelo B mayúscula o B mayúscula 0. Recordad que el C3 es el alelo 0, que es recesivo, es importante saberlo, respecto al alelo A o CS1 y al alelo B o CS2. Por tanto, cuando se enfrente el alelo 0 con el B, lo que se va a manifestar es el gen B, que en realidad es una proteína que se encuentra, mejor dicho, un azúcar que se encuentra en la superficie de los glóbulos rojos. Aquí que veis, esta B está simbolizando unos azúcares que se sitúan por ahí y que dicen a este glóbulo rojo que tiene una especie de camiseta o de color o de, digamos, composición química de tipo B, mientras que aquí los grupos sanguíneos tienen un azúcar distinto al B que se llama de tipo A. Y los que tengan el grupo sanguíneo cero es que tienen unos glóbulos rojos sin ningún tipo de camiseta o azúcar y por tanto son como, digamos, glóbulos rojos limpios y que no van a contaminar a nadie. Cuando una persona del grupo A recibe estos glóbulos rojos de tipo 0, pues no van a ser reconocidos como extraños porque no tienen ninguna azúcar de superficie y por tanto no van a destruirlo, ¿no? Pero el caso contrario es dramático, ¿no? Si una persona de grupo sanguíneo 0 como esta recibe sangre de tipo A, de tipo B o de tipo AB, que tienen los dos tipos de azúcares, el A y el B, cualquier tipo de donante A, B o AB a un receptor de grupo 0, pues va a producir que estas personas reconozcan como glóbulos rojos muy extraños y produzcan anticuerpos frente a estos antígenos que se llaman o sustancias extrañas de tipo B o tipo A y vayan a producir una destrucción
no solamente de los glóbulos rojos que han sido transfundidos, sino va a haber un proceso inflamatorio muy delicado en el receptor que puede conllevar a la muerte. En cualquier caso va a haber rechazo de estos glóbulos rojos en el mejor de los casos. Bien, el grupo sanguíneo RH es más fácil de recordar, es otro grupo sanguíneo diferente. RH viene por la palabra rhesus, el Macacus rhesus es un mono, y la primera vez que se descubrió que había ese antígeno fue en monos de laboratorio de esta especie llamado rhesus, y se vio que había monos con glóbulos rojos RH y monos sin este antígeno, que también es un azúcar diferente al AB0 llamado RH negativo. En este caso el RH, como veis, es dominante sobre el RH negativo y se suele poner RR mayúscula para el RH, y puede ser homocigoto dominante o híbrido, mientras que el homocigoto recesivo es el que da el fenotipo RH. Así que vamos a hacer ejercicios de este tipo, pero hay que saber un carácter importante que no hemos hablado, que es la codominancia. Cuando un alelo A es igual de fuerte, se manifiesta con la misma intensidad que el otro alelo B del mismo gen, a estos alelos se llaman codominantes o de herencia intermedia. Codominantes porque uno no domina sobre otro, y por eso se suelen poner en letras mayúsculas, ¿no? A mí no me gusta esa nomenclatura que viene aquí, que es un poco la de este libro, y se suele poner el genotipo del grupo sanguíneo AB como A mayúscula, B mayúscula. Pero el alelo A y B mayúscula, que son codominantes entre sí, a su vez dominan sobre el alelo 0. Por tanto, una persona de grupo B puede ser BB o B0, puesto que el alelo B domina sobre el alelo C3 o 0 que hemos dicho. Bien, pues ahora no nos interesa la incompatibilidad de grupos sanguíneos, sino cómo se heredan los grupos sanguíneos, y más que detenernos en estos ejercicios que son interesantes, los vamos a dejar para clase, cómo se heredan los grupos sanguíneos, y sabiendo un poquito cómo son nuestros progenitores podemos saber cómo somos nosotros, o al revés, sabiendo cómo somos nosotros, nuestros hermanos, podemos predecir en un árbol genealógico cómo son nuestros progenitores, nuestros ancestros y nuestros descendientes. Veremos ejercicios de grupos sanguíneos que son muy prácticos para nosotros mismos, ¿no? Luego, alteraciones genéticas, pues tenéis que saber que cuando nuestro material genético, ya entramos en genética molecular, nuestro material genético se altera, se llama mutación, ¿no? Y esas mutaciones básicamente van a ser a nivel fenotípico, más o menos desagradables. A veces las mutaciones no son tan dramáticas, ¿no? Y hemos visto que el color de la piel pues puede ser beneficioso si es oscuro en países tórridos, en países ecuatoriales como África ecuatorial, donde una piel oscura es mucho más interesante que una piel clara a la hora de evitar posibles quemaduras por radiación infrarroja y ultravioleta. Y esos cánceres de piel se manifiestan en personas que están muy expuestas a la luz ultravioleta del sol. Bien, pues al final el color oscuro puede ser beneficioso en zonas, ya digo, muy de intensidad solar, de elevada intensidad solar, pero por el contrario una mutación aparentemente anormal que da claridad a la piel puede ser beneficiosa en países nórdicos donde hay poca insolación, y la escasa insolación con una piel clara como los albinos o personas de tez clara pues permiten sintetizar la vitamina D con mayor posibilidad, y por tanto evitan problemas de huesos descalcificados que se llama la enfermedad de raquitismo. El raquitismo es muy frecuente en personas de países nórdicos que tengan piel oscura, y ahora con las emigraciones pues las personas de color van a esos países fríos nórdicos y suelen tener problemas de osificación en los huesos porque la vitamina D no se sintetiza al haber poca luz ultravioleta. Bien, pues alteraciones génicas pueden afectar a una pequeña frecuencia de nucleótidos en el ADN, pueden alterar a la estructura que hemos visto de los cromosomas, o pueden afectar al número de cromosomas. Hemos visto que la trisomía 21 afecta al número de cromosomas normales, en lugar de haber 2, hay
3 sería una alteración genómica, y las alteraciones cromosómicas son las que afectan a la forma de un cromosoma. Si hemos visto que el cromosoma 1 es grande y metacéntrico, pues si no lo es que ese cromosoma está alterado por alguna causa y que puede generalmente producir enfermedades. Aquí nos ponen a título un poco orientativo un montón de enfermedades que son de tipo hereditario, de tipo además discontinuo que hemos visto, y un poco por hacernos idea de las más frecuentes, pues el cáncer de colon, como vemos aquí, es el gen B, que lo situamos en el cromosoma 2 del cariotipo humano. Las personas que tengan este alelo, afortunadamente recesivo, pues si están en homocigosis van a tener una posibilidad enorme de tener a lo largo de su vida pues un cáncer de colon, sobre todo si el medio ambiente que toma, la alimentación que toman es muy rica pues en conservas y en conservantes y aditivos, que son especialmente una causa que dispara el cáncer intestinal, el cáncer de colon, ¿no? Hay muchas enfermedades, como veis, el melanoma maligno sería el cáncer de la piel, que está en el cromosoma Y, del cromosoma 9, y lo que nosotros nos vamos a, sobre todo, centrar es en la hemofilia y en el daltonismo, que está en este cromosoma X, sobre todo en este extremo final, que realmente va a presentar esa incapacidad de coagular la sangre en la hemofilia, o en el daltonismo de no diferenciar el color rojo del color verde. Si nos fijamos, el cromosoma X tiene esa hemofilia, pero luego el cromosoma Y tiene una enfermedad que se llama distrofia muscular. Perdón, el Y también está en el cromosoma X, y en el Y ya os digo que es muy poco frecuente, pero es la hipertricosis auricular la que sí está asociada al cromosoma y no está presente en el cromosoma X. Así que hemofilia y daltonismo la vamos a estudiar el cromosoma X, y veremos que no aparece ese gen de la hemofilia, ese alelo de la hemofilia en el cromosoma Y. Hasta que no hagamos algún ejercicio práctico, no veremos un poco cómo se estudian estos caracteres a través de la herencia ligada al sexo. Y luego hay otras alteraciones que no están ligadas al cromosoma X, alteraciones que no están definidas como herencia ligada al sexo, y que se llaman alteraciones cromosómicas autosómicas. Autosómicas significan no asociadas al cromosoma X o al cromosoma Y. Poco por curiosidad, no es necesario memorizar un ejemplo, ¿no? La polidactilia. La polidactilia, si nos fijamos en esta mano, pues tiene 6 deditos, ¿no? 2, 4, 6 deditos en lugar de una mano normal, habitual, de 5 dedos, ¿no? Bien, las personas con 5 dedos, la gran mayoría de la especie humana, pues presenta 5 dedos, y somos homocigotos recesivos para ese carácter de la polidactilia. Poli significa muchos dáctiles, muchos dedos, ¿no? Por muchos entendemos más de 5. Bien, pues las personas que tengan 6 o 5, es difícil de tener 7, ¿no? Pero más de 5 dedos tienen al menos un alelo dominante, y siguen pues estas leyes que hemos visto de Mendel, incluso esa cuarta ley genética que hemos visto del cruzamiento a prueba, que se parece mucho a este cruzamiento, ¿no? Aquí tenemos una persona como nosotros, que tenemos 5 dedos, y un posible persona con polidactilia pues va a generar 2 tipos de gametos: el que tenga alelo dominante y el que tenga recesivo, mientras que las personas normales solo tienen un tipo de gametos que lleva el alelo recesivo. Las combinaciones pueden ser formar en un 50% híbridos con polidactilia, y en otro 50% de personas normales sin polidactilia, ¿no? Si nos fijamos, es digamos un esquema muy parecido al cruzamiento prueba, y sigue los mismos criterios que hemos visto en el tema anterior de la genética mendeliana. Hay otras enfermedades debidas también a genes recesivos. Aquí hemos visto la polidactilia como un carácter autosómico dominante, y quizá el albinismo, que nos suena mucho, no solamente la especie humana, sino hay tigres como el que tenemos aquí, tigres albinos, suele ser un carácter recesivo. Lo vamos a simbolizar con el alelo A minúscula, el alelo del albinismo,
y la pigmentación normal del animal o del ser humano, en este caso el ser humano, pues va a ser el alelo dominante. Y siguen un poquito, si tenemos un híbrido de pigmentación normal con otro híbrido, siguiendo la segunda ley de Mendel, ¿os acordáis? Van a ser 3/4 de pigmentación normal, oscura, mientras que un cuarto van a ser homocigotos recesivos albinos, y esas serían esas proporciones fenotípicas que si queremos ver cuántos homocigotos con pigmentación normal o no albina serían, como vimos, un cuarto de homocigotos dominantes y 2/4 de híbridos en su genotipo. La acondroplasia también sería un carácter. La acondroplasia es digamos, el enanismo óseo, que es también afortunadamente un carácter recesivo, y existen otros como la anemia falciforme o la sordomudez, que también son caracteres discontinuos, autosómicos, y que también son recesivos esas enfermedades. Y volviendo a la herencia ligada al sexo, pues realmente hay que recordar la hemofilia, que vamos a ver un poquito cómo se puede simbolizar. Aquí, cuando no hay hemofilia, yo personalmente me gusta poner el genotipo de un varón hemofílico como XH mayúscula, indicando que el alelo H mayúscula es dominante y por tanto no hemofílico, mientras que un varón hemofílico XY hay que representar la hemofilia con el carácter recesivo y por tanto en minúscula, y vamos a poner sobre el cromosoma X el alelo recesivo que da la hemofilia. Hay que recordar que el alelo Y no lleva la hemofilia y hay que evitar poner cualquier alelo H o mayúscula dominante o minúscula recesivo sobre el cromosoma Y, y por tanto el único genotipo posible de un varón hemofílico es XH minúscula Y. El hombre normal solo puede ser con XH mayúscula o positivo, como dice aquí, que personalmente a mí no me gusta. Respecto a una mujer de coagulación normal no hemofílica, pues sería la homocigota dominante, XH mayúscula, o bien podría ser la híbrida, que también se suele llamar portadora porque lleva el alelo de la hemofilia, XH mayúscula, XH minúscula. Tradicionalmente se ha dicho que las mujeres hemofílicas no existían porque al llegar a la pubertad, las reglas producían esas hemorragias, y en cuanto hay una pequeña hemorragia en cualquier persona, varón o hembra, pues se produce la muerte, ¿no? Así que no tenían descendencia porque sencillamente en la edad reproductiva morían. Y por tanto en los árboles genealógicos, como vemos aquí, pues no vamos a encontrar mujeres hemofílicas porque sencillamente eran incapaces. Estamos hablando de hace 50 o 60 años, ya hay medicamentos, el factor 8 procoagulante, que si se inyecta a estas mujeres hemofílicas, no solamente no van a morir en la menstruación, sino que van a tener, sin ningún tipo de problemas, van a tener descendencia, ¿no? Pero hasta hace 50 años, y aquí estamos estudiando un árbol genealógico de la familia, creo que es la familia de los zares rusos, de hace un siglo más o menos, pues se vio que había muchos casos de varones, sobre todo de varones hemofílicos, cuando una reina Victoria tuvo descendencia numerosa con el príncipe Alberto, pues todas las personas eran aparentemente sus hijos normales. Princesa Alicia también era aparentemente normal, aunque sabemos ahora que era portadora, pero uno de ellos, el Leopoldo de Albania, pues tuvo descendencia, y al cabo de una segunda generación tuvo la mala suerte de transmitir el cromosoma XH mayúscula primero a la princesa Alicia, su hija, que era portadora, y esta princesa con su XH mayúscula pues realmente al recibir el cromosoma Y completamente normal de su marido, el cromosoma XH mayúscula se manifestó y en este individuo apareció la hemofilia, con las consecuencias fatales, porque generalmente también los hombres, al cabo de tener una vida un poco azarosa, por eso solamente se suele decir que la hemofilia es la enfermedad de los reyes, como los zares, porque solamente en condiciones ideales de no tener ningún tipo de trabajo físico que pueda producir hemorragias o heridas,
pues se puede mantener a una persona con 60 o 70 años sin ningún tipo de muerte prematura, ¿no? Pero la hemofilia en la gente trabajadora, por decirlo así, no era viable y al cabo de unos 15, 20, 30 o 40 años terminan muriendo por alguna heridita. Bien, gracias a los árboles genealógicos que vamos a trabajar, se puede predecir un poquito a partir de unos progenitores cómo van a ser los descendientes, o mejor aún, a partir de unos descendientes, cómo eran los progenitores. Bien, daltonismo sería un caso muy parecido, es una enfermedad ligada al cromosoma X y también afortunadamente es recesiva como la hemofilia, y lo vamos a representar con el alelo D minúscula en contraposición con el alelo D mayúscula, que es el individuo no daltónico y es el que sí puede diferenciar los colores rojos del verde. La ictiosis es algo parecido, pero no solemos, digamos, a este nivel de cuarto hacer hincapié más sobre ellos. Y sobre las alteraciones influidas por el sexo, pues saber un poquito que hay alelos que son dominantes en un género y son recesivos en otro. El caso más frecuente es la calvicie en la especie humana, que el alelo dominante se presenta como dominante en el varón y sin embargo en la mujer la calvicie es recesiva y por tanto es difícil un poco hacer esquemas así visuales, pero esta persona podemos decir que por ser varón va a tener dos posibles genotipos: A mayúscula, homocigoto dominante, siendo la A mayúscula la que provoca calvicie, o puede ser híbrido, A mayúscula, A minúscula. Y sin embargo, para que una mujer sea calva, pues necesita tener el alelo recesivo, que va a ser A minúscula. La calvicie en este caso se representaría en la mujer como A minúscula. Y por tanto, una mujer híbrida, A minúscula es no calva, y por supuesto el homocigoto dominante, A mayúscula, sería una mujer perfectamente no calva, ¿no? Aquí hay otro ejemplo, siendo de Badenburg, que es fácil de identificar porque hay un mechón blanco en las personas, ¿no? Es un carácter también que hay que saber que está asociado a un cromosoma autosómico, lo pueden llevar los hombres y mujeres, no está ligado a un cromosoma sexual, pero que en las mujeres es dominante en los hombres es dominante y en las mujeres es recesiva. Aquí tenemos el caso de una ministra india, Indira Gandhi, que era famosa por sus fotografías y su mechón blanco, que mucha gente pensaba que era teñido. En realidad tenía este síndrome, y en el caso de las mujeres, para que sea de este síndrome de Vandenburg, que no solamente es el mechón blanco, sino también otras características como cierta sordera o una cierta deficiencia visual o unos huesos con ciertos problemas de reumatismo acentuado, pues esta enfermedad en las mujeres es afortunadamente recesiva, y podemos decir que esta primera ministra india, Indira Gandhi, pues tenía el síndrome por ser homocigota recesiva. Sin embargo, en los hombres, para tener este mechón, pues realmente con que tenga un alelo del síndrome de Vandenburg ya es suficiente para que domine por ser de sexo masculino. Bien, aquí tenemos los diferentes genotipos de lo que hemos hablado de la calvicie, y también conviene que hagamos ya en clase estos ejercicios, que lo dejaremos para horas posteriores, ¿no? Y ya un poco terminando con las alteraciones en la estructura de los cromosomas, si vemos en los cariotipos cromosomas extraños, ¿no? Por ejemplo, un cromosoma que podía ser de este tipo muy alargado y de repente se acorta, aquí tenemos un ejemplo de lo que puede ocurrir, este es el cromosoma normal, y sin embargo de los dos cromosomas uno es normal y otro es un poco más cortito, seguramente se habrá cortado y tienen diferentes nombres genéticos que no vamos un poco a memorizar. La delección sería el acortamiento de una zona del cromosoma, y si nos fijamos aquí se ha deleccionado este trozo que llevaba los genes E y F, ¿no? Así que al final en este cromosoma no aparecen estos genes y por tanto habrá una importante deficiencia genética
que tienen diferentes síndromes, ¿no? Solo por curiosidad no hay que memorizar. El síndrome del maullido o del grito de gato es un cromosoma asociado al cromosoma 5, donde se le ha quitado un fragmento por cuestiones espontáneas o mutaciones espontáneas, que da lugar a que los niños recién nacidos, en lugar de llorar normalmente, emiten un sonido muy parecido al maullido de un gato, que se llama por eso el grito o el maullido de gato, y al final conlleva no solamente ese defecto en, en la posición de llorar, sino que también además lleva efectos más deletéreos y más perjudiciales, como la microcefalia o la pequeña tamaño de su cerebro, ¿no? Enfermedades también de coordinación motora, mandíbulas pequeñas, en fin. Alteraciones que son afortunadamente muy poco frecuentes, pueden ser uno de cada 6.000 o 7.000 nacimientos, pero que por estas técnicas que podemos ver de ecografías se pueden determinar en el cariotipo si va a haber realmente alteraciones o no. Otros casos un poco llamativos es esta mujer del siglo XVII, que fue conocida como la mujer barbuda, ¿no? En realidad era un proceso donde había una duplicación del material genético. A veces por tener más genes de los debido, aquí hemos visto que, perdón, aquí hay una inversión cuando se invierte la posición de los genes, en lugar de ser A, B, C, D, F, G, H, I, G, pues si se invierten, la ordenación normal es G, H, I. Si se invierten, parece una tontería, la cantidad de genes es el mismo, pues da lugar a este síndrome donde aparecen en las mujeres, que es muy llamativo, pues un continuo crecimiento del vello, el vello corporal, y un color rojo acentuado, pelirrojo, que es característico de las mujeres barbudas, que aparecen frecuentemente también, actualmente también hay mujeres barbudas, pero que hay técnicas que permiten ya la depilación, pues evidentemente camuflar estas alteraciones, ¿no? Pero en realidad se debe también a alteraciones del cromosoma que afortunadamente son poco frecuentes, ¿no? Una traslocación sería que un trozo de un cromosoma se va hacia el otro, no lo vamos a estudiar y también tiene consecuencias no deseables. En general los cromosomas, cuando cambian de forma, pues presentan anomalías no deseables en la persona que lo tiene. También alteraciones genómicas, que son en el número de cromosomas. Ese número de 46 cromosomas en la especie humana, pues desgraciadamente a veces varía, y con que varíe en un cromosoma ya aparecen alteraciones importantes, ¿no? Generalmente suelen faltar o uno, o sobra uno, o falta uno. Es muy difícil que los mamíferos falten dos cromosomas, y de hecho las nulisomías se estudian en los invertebrados, en los insectos por ejemplo, pero los mamíferos una nulisomía, es decir, una ausencia total del cromosoma 1, por ejemplo, o del cromosoma 2, pues es inviable y conlleva la muerte durante la gestación del individuo. Pero sí aparecen las trisomías, que hemos hablado, que son las que hay en lugar de dos cromosomas iguales, tres cromosomas. Y la trisomía del cromosoma 21 o síndrome de Down es quizá la única que debíamos recordar como alteraciones en el número de cromosomas, ¿no? También aquí tenemos el síndrome de Down, que es la trisomía autosómica, y vamos a ver alguna trisomía o monosomía, que vamos a ver que falta un cromosoma en los cromosomas sexuales. Aquí tenemos un cariotipo de un síndrome de Down y vemos que hay tres cromosomas 21 en lugar de los dos normales. Por lo general se debe a deficiencias en la meiosis femenina. La meiosis femenina, la formación de óvulos, es mucho más compleja que la gametogénesis masculina, y a lo largo de la vida de las mujeres, pues las gametos van produciendo alteraciones en sus meiosis, y cada vez es más frecuente en mujeres que superan los 40 años, pues tener meiosis alteradas, y en lugar de un cromosoma 21 irse a un óvulo
y otro cromosoma, otro óvulo, pues en un mismo óvulo aparecen los dos y en otro ninguno. Por supuesto, el que no tiene ninguno puede tener anomalías genéticas, pero si este óvulo con dos cromosomas 21 es fecundado por un cromosoma o un gameto masculino, se va a formar el síndrome de Down. Ya os digo, muy típico en mujeres de edad avanzada, entre 40 y 50 años, que quieren tener hijos, ¿no? Sería un ejemplo de alteraciones cromosómicas, que conllevan, ya sabéis, un poquito lo que nos cuentan aquí, lo que se dice un retraso mental más o menos intenso. La braquicefalia es un tamaño de la cabeza un poco más pequeño de normal, y luego alteraciones importantes en el corazón, suelen morir de infartos en edades prematuras de 50 años, y tienen los ojos un poco de aspecto asiático, que le dan ese carácter que conocemos como síndrome de Down. Aquí otro síndrome muy parecido, el síndrome de Edward, pero en lugar de ser una trisomía del cromosoma 18, perdón, del 21, como el Down, es del 18. Pero también tiene, como veis, malformaciones de algún tipo, sobre todo de tipo mental. Cuando el número de cromosomas aumenta o disminuye, casi siempre las deficiencias mentales van a ir asociadas a ellas, ¿no? El síndrome de Patot, pues también es lo mismo, aquí una trisomía, un triple cromosoma del número 13. Nos explica aquí cómo se producen esas trisomías y ya os digo, es debida seguramente a una deficiencia en la meiosis, en la formación de óvulos, que en lugar de ver un cromosoma homólogo hacia una célula y otro hacia otra célula, pues los dos cromosomas homólogos en la primera división meiótica se van hacia el mismo célula, y al final, al ser fecundado, pues se forman tres cromosomas en una misma célula. Y respecto a las alteraciones en los cromosomas, en el número de cromosomas y las células sexuales, pues también, solamente a título de curiosidad, saber que hay diferentes cariotipos, que por curiosidad quizá el más llamativo sea lo que se llama el síndrome de triple X o la superwoman, supermujer en castellano, donde el cariotipo de esas mujeres es de 3 cromosomas X, en lugar de los 2 de las personas femeninas normales, ¿no? Pues por tener un cromosoma de más hay que saber que las deficiencias físicas y neuronales son acentuadas, ¿no? Hay un retraso mental. Las personas, aunque son más altas, las mujeres, aunque son más altas que sus hermanas habituales de cromosoma XX, suelen tener alteraciones de coordinación motora. Son personas muy altas que en principio sirven para jugar al baloncesto, superan fácilmente el 1,90, pero desgraciadamente su coordinación motora es muy mala y les cuesta mucho encestar. Prácticamente son inviables a la hora de jugar a nivel de competición importante, ¿no? El síndrome del triple X o de la superwoman. El síndrome de Turner también es muy controvertido porque son aparentemente mujeres que en su cariotipo les falta el cromosoma X o el cromosoma Y, ¿no? Cuando solo hay un cromosoma X y no está el otro cromosoma sexual X o Y, el aspecto físico es un aspecto femenino, pero sin embargo son personas de muy baja estatura, muy por debajo de la media de sus hermanas, y desgraciadamente son incapaces de tener descendencia viable, ¿no? Además tiene una fuerza física importante y eso hace que sus marcas en las competiciones internacionales sean elevadas, ¿no? Muchas mujeres se han hecho su cariotipo al presentar un aspecto un poco femenino, por decirlo así, una musculatura muy desarrollada y unas marcas que estaban muy por encima del nivel femenino. Y se ha visto su cariotipo y se ha determinado que estas mujeres que se llaman síndrome de Turner, pues aunque realmente presenten un cariotipo no muy femenino, van a ser aceptadas sus marcas como de tipo femenino. La Unión Internacional de Atletismo, por ejemplo, acepta el cariotipo de síndrome de Turner como cariotipo femenino y son marcas femeninas completamente legales. En el hombre, pues puede ocurrir lo contrario, que en lugar de tener un cromosoma Y, pues tenga dos cromosomas Y, y esto sería lógicamente
una alteración cromosómica, y se llama el síndrome del duplo I, o también se llama un poco de forma coloquial los superhombres, ¿no? Un poco lo de superhombres entre comillas, porque en realidad lo único que tienen es que son realmente más altos que sus hermanos varones, pero por lo demás son de elevado retraso mental, y además una agresividad excesiva por encima de lo habitual en el sexo masculino. Y otro, por curiosidad, el síndrome de Klinefelter, que sería lo que se llama el XXI. En realidad es difícil determinar si es un hombre o una mujer. Sería una mujer por tener dos cromosomas X, y sería un varón por tener un cromosoma X y un cromosoma Y. Y en realidad es lo que suele ocurrir a estos síndromes de Klinefelter, pues aparentemente presentan un desarrollo masculino de cintura para abajo, y un desarrollo femenino con desarrollo de las mamas en la parte de cintura para arriba, ¿no? En realidad no se sabe muy bien si son hombres o mujeres, ¿eh? Hay algunas personas que prefieren con este síndrome ser mujeres, otros prefieren ser hombres. La vestimenta oculta sus, digamos, alteraciones físicas, pero aparte de tener genitales masculinos pequeños, son incapaces de generar gametos masculinos, y además presentan una estatura elevada, como el síndrome del triple X o el duplo I, pero siempre asociado a ese retraso mental que hemos asociado a un exceso de efecto de cromosomas sexuales, ¿no? Retraso mental, esterilidad, estatura elevada, eso sí, y problemas de todo tipo, psicológicos y físicos también. Y ya para terminar, las malformaciones congénitas, pues hay que saber que durante sobre todo la gestación, o también el desarrollo de las personas a lo largo de su vida, pues la presencia de sustancias químicas, sobre todo asociadas a la alimentación. Hay que entender ahora que los alimentos están muy contaminados por herbicidas, pesticidas o incluso por conservantes y colorantes que se añaden en pequeñas cantidades, pero que a veces no están controlados esos conservantes, pues terminan en mujeres embarazadas sobre todo, y en sus hijos o en personas de cualquier tipo, pues terminan con básicamente procesos degenerativos, incluso el cáncer. En realidad el cáncer parece que es una enfermedad no asociada a la genética, pero el cáncer en realidad se puede definir como una división exagerada de células, seguramente porque sus materiales genéticos se han alterado por causas químicas, por radiaciones como son los rayos X. Al hacernos radiografías hay que evitar que la zona irradiada por rayos X se repita en breves espacios de tiempo. No es conveniente hacerse 5 radiografías en una zona de la mano, por ejemplo. Solo es conveniente una o dos, porque son radiaciones que van a producir mutaciones en nuestras células de la mano, que aunque no van a, al final transmitirse a la siguiente descendencia, quizás si esos rayos X inciden sobre las gónadas masculinas o femeninas, sí pueden alterar la genética de los descendientes, ¿no? En cualquier caso, radiaciones X, las radiaciones también ultravioletas afectan a la piel, los agentes químicos, los productos químicos en los alimentos y algunos organismos como el toxoplasma, que es un protozoo que existe no solamente en zonas tropicales, sino en personas que tengan gatos, que suelen llevar enquistados como el cerdo en sus tejidos, pues este toxoplasma que se puede transmitir a sus protectores, y pueden dar lugar que sobre todo las embarazadas transmiten ese germen, ese protozoo, para entendernos, al feto, con enfermedades como la espina bífida, que es muy frecuente en estas personas atacadas por este agente, ¿no? El labio leporino ya hemos hablado que es una enfermedad asociada a la falta de vitamina B9, debido seguramente a una mala alimentación. También se debe a lo mejor a contaminantes, probablemente en zonas de ciudades se dé con más frecuencia. Y al final nos queda ya el diagnóstico de las enfermedades genéticas, que hoy en día
tienden a ser de pruebas moleculares, a identificar un poquito cuál es la secuencia de nucleótidos en el ADN y ver un poquito si esa secuencia está alterada, va a haber una mutación y hay que analizarlo claramente. Es muy fácil saber hoy en día secuenciar el ADN de cualquier persona, incluso antes de nacer, y existe una técnica llamada amniocentesis en que se extrae células del feto, de la madre, y al final, estudiando esas células del feto que están en el líquido amniótico, pues se puede secuenciar el ADN, se puede por supuesto hacer su cariotipo y a través de pruebas moleculares, pruebas citogenéticas como sería el cariotipo o pruebas bioquímicas, identificar proteínas que se están generando y que no deben ser deseables, pues identificar anomalías genéticas. Aquí nos ponen una ecografía. Habitualmente se utiliza para saber si es individuo masculino o femenino, pero también si hay un síndrome de Down en esos gestantes, ¿no? La diagnóstico precoz es fundamental porque en algunos casos se pueden tratar como ciertas enfermedades, como por ejemplo la anemia falciforme, se puede tratar, no curar, pero se puede tratar, y con el tiempo ya veremos por ingeniería genética algunas enfermedades genéticas conseguirán ser eliminadas por técnicas que todavía no hemos estudiado. Aquí tenemos un caso de amniocentesis donde se extrae con una agujita a través de la placenta el líquido amniótico que está un poco rodeando al gestante. Las células de la piel se descaman y quedan ahí flotando en este líquido amniótico. Al extraer una pequeña cantidad se introducen en unos cultivos y se detectan un poquito mediante el estudio de sus mitosis, el cariotipo, si existe alguna alteración, seguramente buscarán el síndrome de Down, y también buscando en su ADN de estas células se puede purificar el ADN, secuenciar su cromosoma, sus cromosomas genéticos y ver a través de esa secuenciación de nucleótidos si hay alguna mutación, como puede ser la anemia falciforme, que es una mutación en un solo gen por un cambio en ciertos nucleótidos. Bien, pues con esto terminamos un poquito las actividades finales, las vamos a dejar lógicamente para la clase y nos vamos a centrar en todas ellas, que son básicamente las que nos van a permitir con ejercicios de este tipo. Estos nos van a servir un poco de orientación cuál va a ser el nivel de complejidad y ya os digo, vamos a intentar hacerlos todos para que al final sepamos resolver cualquier otro problema parecido, pero esto nos sirven de guía, los que hay aquí al final de nuestra página del tema 7, de guía para ver el nivel de complejidad que tenemos que asumir en este tema. Eso es todo por hoy, muchas gracias por vuestra atención.